o si no, a veces utilizan un R. Lo mismo. ¿Ya? Esta es dirección radial. Siguiente componente es la azimutal o la angular, ¿no? Más conocida como la polar también. Y finalmente tenemos la componente en Z. ¿Okay? Entonces es como si yo tuviera varios círculos que van subiendo o van bajando. En física 1 ustedes ya han estudiado movimiento circunferencial, ¿no es cierto? Donde en vez de utilizar coordenadas cartesianas, utilizas coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas cilíndricas es como coordenadas polares más la componente Z. ¿Ok? Esas es básicamente las coordenadas cilíndricas. Componentes polares más una Z. Empieza a subir o bajar. ¿Qué más debemos de conocer respecto a este tipo de coordenadas? Un punto muy importante es el diferencial de área. ¿Ya? Diferencial de área. Ojo que el diferencial de área o diferencial de superficie es un vector. En este caso lo están colocando como módulo. Nosotros en el curso vamos a ver con un diferencial, una flechita. ¿Qué significa eso? Que el vector diferencial debe de contar con un vector unitario. Y quiero que observen lo siguiente. Diferencial de ρ, ρ diferencial de phi, y acá z. ¿Qué significa diferencial de A y el subíndice ρ? Significa que es un diferencial de área perpendicular a la dirección radial. Nuevamente. Este simbolito vamos a cambiarle de color azul. Se refiere a que es perpendicular a esa dirección. ¿Dónde está ρ? Este sería radial. Quiere decir, ¿qué elementos diferenciales va a utilizar? Estos dos de acá. 1 y el de z. Si ustedes son observadores, se han percatado que acá falta un diferencial. Esto debería ser diferencial de z. ¿Verdad? Primera observación, diferencial de z. ¿Okay? Entonces, si yo deseo calcular el diferencial de área, que es perpendicular o tiene la dirección, perdón, radial, ¿qué necesito? El diferencial de phi y el diferencial de z. Esos dos, por si acaso, están acá. 1 y 2. Pero ¿cuál sería su vector unitario? Mira, como acá aparece ρ, acá debes de colocar eso. Y listo. Ya tienes el diferencial ¿no? de superficie que es paralelo al vector radial. Uno más, a ver, para que se entienda, y luego ya ustedes verifican el siguiente. Si en el ejercicio yo necesito utilizar el diferencial de superficie que es paralelo a phi, si es phi, quiere decir qué componentes son las que debo utilizar. Las otras dos. ¿Cuáles son? A ver, este de acá es el phi. Quiere decir que yo debo utilizar ahora esta componente, la radial, y la componente z. Esta componente está por acá, y esta componente radial está por acá. Ah, ya, entonces, ¿cuál sería el vector unitario que debo utilizar? Como acá es phi, debo utilizar este vector unitario. Ah, ya, entonces acá sería E de phi. Y listo. Ya tengo el vector superficie que es paralelo a la dirección angular o a la dirección de phi. Último. ¿Qué significa esto? Quiero un vector superficie que sea paralelo al eje Z. Eje Z es este de acá. Si es Z, significa que debo utilizar los otros dos. La componente radial y la componente angular. Diferencial de R, que está por acá. Y ρ diferencial de phi está por acá. ¿Se dan cuenta? O sea, utilizan las otras dos componentes que no aparecen en el subíndice. Entonces, si yo tengo acá el diferencial de z, ya, quiere decir que acá debo de colocar el vector unitario que establece esa dirección. Y listo. Es por ello que ustedes ya deben de saber qué forma tienen cada uno de los diferenciales. Y eso también quedó como tarea. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo saber el diferencial de línea y lo mismo es para el diferencial de superficie. Ellos son vectores.
A diferencia del volumen. El volumen es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Por ello acá no aparecen los vectores unitarios, no interesan los vectores unitarios. Pero en el caso de la superficie, sí. La dirección unitaria queda determinada por el subíndice. ¿Y eso dónde vamos a utilizarlo? A ver. Por ejemplo, en esta imagen, voy a guardarlo un momento para que se entienda la diferencia. Un momento, disculpe un momento. Ya está, ahora sí. Voy a dejar de compartir. Ya, entonces yo necesito que todos ustedes tengan el diferencial de línea y el diferencial de área que acabo de indicar, ¿ya? Para lo cual eso ya figura en su cuaderno. Disculpen, ¿sí se ve? Acá está parpadeando la pantalla. Ya, a ver, tenemos una figura, ¿ok? Bueno, es un cuarto de un cilindro, ¿ok? Y queremos analizar ese cubito. Bueno, técnicamente no es un cubito, ¿ya? Es un pequeño diferencial de volumen, ¿no? Que aparentemente tiene la forma de un cubito, ¿ya? Solamente, ojo, solamente quiero que se enfoquen en ese pequeño cubito rojo, nada más. Ese cubito rojo, señores, ¿cuántas caras tiene? Así como está. A ver, en el chat, utilicen el chat para no estar llamando uno por uno. ¿Cuántas caras tiene ese cubito? Y la siguiente consulta sería, ¿esas caras son iguales? ¿Tienen el mismo valor? A ver, activen sus micros o vayan escribiendo, por favor. La idea es no llamar. Seis caras, profesor. Ya, perfecto. Entonces, lo que sí está claro es que 6 caras. Ahora, ¿las caras son iguales? No, profesor. Muy bien. Enfóquense, ahora, enfóquense la cara que está más alejada. A ver, que sería la cara, vamos a colocarlo de esta manera. Con esto creo que ya quedaría un poquito claro. Miren, generalmente las superficies van a estar en función de los vectores. Esa flecha de color verde, ya, que estoy dibujando o tratando de dibujar ahora, ya. Esa flecha de color verde es perpendicular a una cara, ¿no es cierto? Y ustedes también se están dando cuenta que cada diferencial, mira, esta vamos a pintarlo en color amarillo, ¿ya? Esta línea que voy a pintar en color amarillo, ¿qué cosa es? Es el diferencial de Rho. Rho es como el radio. ¿Te das cuenta que tiene dirección radial? Esta componente que voy a dibujar en amarillo, ¿qué cosa es? Es un diferencial de Z, porque es vertical. Y última, este diferencial que parece ser recta, pero es una curvita, ¿qué cosa es? Es el diferencial de Rho, diferencial de Phi, coordenadas polares. Entonces, por un lado, tenemos el diferencial de Rho, luego tenemos el diferencial de Z, y luego tenemos un diferencial Rho, diferencial de Phi. No te nada más, es muy similar al diferencial de X, Y y Z. Una vez que ya reconocemos los diferenciales, yo necesito que ustedes me digan, esta flecha en color verde, ¿qué dirección de vector unitario tiene? Tienes 3 opciones. La radial, que es la ρ, tienes la angular, phi, o tiene la dirección z. Todos ellos, obviamente, vectores unitarios. Vector unitario, vector unitario. La flecha en color verde, señores. ¿Con qué vector unitario debería escribirla?
Ese es el corazón de todo, ¿eh? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál sería la dirección del vector unitario de la flecha en color verde? ¿Será angular? ¿Será radial? ¿O será en Z? Los muchachos, tenemos que avanzar. Esto, por si acaso, ya lo hemos visto con el siguiente grupo. Ustedes no se pueden quedar. Angular, ya, muy bien, angular, ya. ¿Cómo uno se da cuenta que es angular? De la siguiente manera. Movimiento circunferencial. Repito, nada más de física 1. En el MCU, la partícula describe esta curva verde, ¿no es cierto? Y cuando ustedes deseen hallar la velocidad, ¿se acuerdan qué tenían que hacer? Para la velocidad dibujabas una tangente, ¿no es cierto? Esta era la velocidad en este puntito. Como hay la velocidad en este puntito rojo, nuevamente un vector tangente. Tangente, tangente, tangente. ¿No es cierto? Quiere decir que la velocidad era tangente a la trayectoria o tangente a la curva. ¿Qué más? Cuando ustedes hablaron de la aceleración, ¿se acuerdan cómo era la aceleración? Si era un MCV, la aceleración era esta forma, ¿no? ¿Es cierto? Esta era la aceleración total. Pero si ustedes recuerdan, habían dos componentes en esta aceleración. Una componente tangencial, que era paralelo a la velocidad, y una componente radial. Componente tangencial y la componente radial. A ver, para no desviarme mucho. Aceleración tangencial, y esta era la aceleración normal o centrípeta, como deseen llamarla. ¿Por qué menciono esto? Porque el movimiento circunferencial se entiende mejor si uno utiliza coordenadas polares. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos estudiando? Esta componente, muchachos, que voy a dibujar, es la componente radial. Radial, ¿cómo te das cuenta que es radial? Porque sale o va hacia el centro. ¿Cuál es el centro de esta figura? El centro de esta figura es este puntito, azul. Y la flecha sub n va hacia el punto. O sea, todo lo que tenga esta dirección, o se describe de esta forma, ¿ven? ¿Ven todas las líneas que estoy haciendo? Todas las líneas en color azul se le conoce como componentes radiales. Todo eso en azul, señores, es radial. Sale del centro. En el caso de coordenadas cilíndricas es como si salieran todas del eje Z. Si tú ves desde arriba ese cilindro, te vas a dar cuenta que es un movimiento circunferencial. Entonces, si la componente de la aceleración normal es la radial, ¿cuál será la componente angular o tangencial? Esa componente, señores, es esta de acá. Entonces, la componente que sea tangente a la curva, a la trayectoria, es la componente tangencial. ¿Y cuál sería la analogía? Si ya se han percatado, mucho mejor aún. La componente radial, señores, es esta de acá. Y la componente angular es la phi. De esa manera, ellos dos están conectados. Entonces, si yo he dibujado esta flecha en color verde, ustedes deben estar dando cuenta que esta flecha, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde ha sido su origen? Acá. Ahí ha nacido. Si tú lo ves desde arriba, colócate encima del eje Z, vas a observar esto. Ese es el cuarto cilindro. Bueno, este es todo el cilíndrico. Y la flecha verde que yo les he dibujado es esta de acá. Ahora sí se ve mejor. Si tú te colocas en la parte superior del eje Z, lo ves desde arriba, vas a ver esta imagen. Y la flecha con luz verde está saliendo del centro. Ah, ya. Quiere decir que es la componente radial. Y si es radial, tiene que estar acompañado ¿con quién? Con E sub rho. Ese es su vector unitario. ¿Ok? Quiere decir que para describir este vector superficie, que voy a pintar en color verde,
esa cara, ¿ok? Que está en color verde, voy a escribirlo de esta manera. Voy a colocar por acá, a ver, esto sería el diferencial de superficie. Ya sé cuál es el vector unitario. El vector unitario es E sub R. Número 1. Ya sé cuál es la dirección. Ahora, señores, si yo ya conozco la dirección del vector superficie, ¿cuáles serían las componentes que yo debería de utilizar? Para ello, vamos a los apuntes, que nuevamente va a ser su herramienta clave. Ese es el corazón, por eso deben tener las formulitas a la mano, si no se van a perder. A ver, ya sé que mi vector superficie tiene una dirección radial. Señores, ¿cuál de estas alternativas debo utilizar? ¿Primera, segunda o tercera? Así es, muy bien, la número 1, porque es radial. Ah, ya. Quiere decir que debo utilizar estos dos diferenciales, pues. ¿Qué diferenciales, profesor? Si es radial, vamos a borrar esto. Si es radial, quiere decir que estoy utilizando esta componente, esta dirección. Si es radial, utilizo esta dirección. Eso significa que debo de utilizar estas dos componentes, la tangencial o la angular y la componente z. Eso es lo que yo debo de utilizar. Entonces vamos a la figura. Acá está la figurita. Entonces, mi paso número 1, saber en qué dirección está. Siguiente, ¿qué diferencial voy a utilizar? Si ustedes son observadores, muchachos, ese cuadradito verde, voy a dibujarlo ahorita. Bueno, en verdad no es un cuadrado, pero como diferenciales vamos a tomarlos de esa manera. Ya, un cuadrado, un rectángulo. Cuando tú quieres hallar el área de un rectángulo, tomas este diferencial y este de acá, ¿cierto? Ya, pero como estamos en otras coordenadas, ¿quién sería este diferencial vertical? Que voy a dibujar ahorita. Ese diferencial, según el dibujo, si ustedes son observadores, es el diferencial de z. ¿Y quién sería la otra componente? O sea, esta componente de acá. Si ustedes son observadores, esa componente, ¿qué cosa es? Bueno, voy a dibujarla acá. Ese es ρ diferencial de phi. ¿Se han percatado? Mira, diferencial de z, ρ diferencial de phi. ¿Se dan cuenta que es como un rectangulito? Base por altura, pero la dirección es la otra que no aparece, la radial. Eso es básicamente lo que ustedes van a realizar, van a calcular. A ver, para verificar si es que se ha entendido. Imagínense que en vez de dibujar esas flechitas, la de color verde, deseo calcular el área descrita por la segunda flecha verde, que voy a pintar ahorita. Ya está. Deseo calcular el vector, el diferencial de superficie de esa cara. Voy a colocar acá, diferencial de superficie de esa carita. Ya. Número 1, debo saber qué vector unitario tiene. Solo hay tres opciones, o es la radial, o es la angular, o es la z. Señores, ¿qué dirección tiene ese diferencial de superficie? Radial ya no es, pues, porque ya hemos descartado, ¿sí o no? No puede ser radial. Le quedan dos opciones, angular o la z. Muy bien, Marco, así es. Como indica su compañero, esa es la dirección angular, o el phi. Ah, ya. Si acá es vector unitario phi, significa que acá debo multiplicar las otras dos componentes diferenciales. Si no te acuerdas, puedes guiarte de la figura. Recuerda, estúdialo como si fueran rectangulitos.
¿Cuánto vale este diferencial que estoy pintando en azul? Ese diferencial que estoy pintando en azul ya está marcado. ¿Cuánto dice? Diferencial de ρ. Diferencial radial. Esa es la base. ¿Quién será la altura? A ver. ¿Quién sería la altura? Diferencial de Z, ¿no? Así es. Porque si ustedes son observadores, la figura es así. ¿No es cierto? Entonces, ya. Ya sé que la base va a ser diferencial de ρ y la altura sería pues diferencial de Z. Y entonces acá va a ser simplemente diferencial de Z. Y listo. Ya tengo el diferencial de superficie. Así sencillo. Para cualquier figura, esto aplica para cualquier sistema de coordenadas. Solo necesitas dos componentes y luego determinar la dirección. Y listo. Así sencillo. Última. Quiero saber el diferencial de superficie de esa cara. De toda esta de acá que estoy pintando de color verde. A ver, ya se han percatado. ¿Cuál sería el vector unitario de ese vector superficie? A ver, vector unitario de ese vector superficie. ¿Cuánto sería? A ver, repito muchachos para avanzar. Muy bien, Juan. Así es. Ese vector unitario va a ser Z. Significa que los diferenciales que van a participar son del ρ y del phi. ¿Y no te acuerdas? Vas a la figura. A ver, esa cara se refiere a lo que estoy pintando ahorita en color verde. ¿Sí? Eso que estoy pintando en color verde tiene el largo y el ancho, vamos a decirlo así. ¿Cuánto vale el largo? Para ello voy a ampliarlo acá. Lo que acabo de pintar el verde más o menos es algo así. ¿Ya? Consulta, ¿cuánto vale esta distancia en términos diferenciales? Esta longitud, ¿cuánto vale? Acá está. Es ρ diferencial de phi. ¿Cuánto vale? Bueno, si ese es el largo, ¿cuánto vale el ancho? El ancho, como te has percatado, sería diferencial de ρ. Y listo. Ya está. Ese es el diferencial de superficie de esa cara. Y si ustedes son observadores, tú puedes integrar. Integras, integras. Acá tienes el área o superficie. ¿Qué obtienes acá? Diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de ρ. Si das una vuelta completa, este diferencial, bueno, en verdad este es una integral doble, ¿no? Integral de ρ, diferencial de ρ, y acá vas a tener un diferencial de phi, con su respectivo vector unitario z, que sería el k. Si ustedes integran esto, muchachos, después de tanta matemática que han llevado, la integral de ρ diferencial de phi, ¿a qué sería igual? Ρ al cuadrado dividido por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si tú integras el diferencial de phi y sabes que da una vuelta completa, ¿eso cuánto sería? 2pi. Finalmente, ya se han percatado que se va 2 con 2. ¿Y qué te está quedando? Pi radio al cuadrado y su respectivo vector unitario. Ya. Tiene sentido, ¿no? Porque esa área que se ha calculado es el área que está arribita, que es un círculo. Solamente que ahora se ha especificado la dirección K. Nada más, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Cumple, ¿no? Es un círculo el área que está en la parte superior, que es paralela al eje Z. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Bien. Profe, Sí, sí. ¿por qué fue 2pi? 2pi. Ya. Porque la integral del 2pi me refiero a esto de acá. En verdad es una integral doble, ¿no? Tengo que integrar respecto a ρ
Y luego respecto a phi. ¿Phi qué cosa es? Phi es este angulito. Que va a hacer todo esto, barre todo esto. Toda una vuelta. ¿No es cierto? Entonces, phi, los límites de integración los colocarías desde 0 hasta 2pi. Y para el caso de ρ, lo integras desde 0. Un ratito, vamos a colocarlo en rojo. Rho, por ejemplo, se integra desde 0 hasta Rho, o si no, si deseas, le colocas CR, y ya está. Y phi se integra desde 0 hasta 2pi. Y listo. De esa manera, validas el área de un círculo, ¿no? Pi, bueno, acá debería ser entonces radial cuadrado, ¿no? Ya está. Ya. Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta hasta acá respecto a los diferenciales? Claro, A ver, vamos a darle una aplicación. ¿Ya? Para ello, ratito, no sé qué ha pasado, se congelado esto. Un ratito, ratito. Ya, a ver, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? ¿Ya? Van a calcular el flujo en una determinada cara. Para ello, por favor, necesito que escriban, porque van a hacer un ejercicio, la forma que tiene este campo. A ver, coordenadas cilíndricas. Vamos a colocarlo así. R. R va a ser ρ, ¿ya? Para no insertar una nueva ecuación. Voy a colocarlo en minúscula. Es un R, vector unitario. Más, voy a colocar acá, a ver, creo que voy a tener que dibujarlo mejor. Un problema ahorita de no contar con pizarra. Bueno, voy a colocar acá E, que es el campo eléctrico, obviamente en coordenadas cilíndricas, ρ, pi y z. ¿Ok? Va a tener la siguiente forma. Vamos a colocar acá R, perdón, ρ, componente radial, más, voy a colocarle acá que esta componente también tenga R, pero al cuadrado. Componente phi. Y finalmente, por acá tenemos, a ver, voy a colocar acá simplemente E de K. Ya está. Todos ellos son vectores unitarios. El E, ¿sí? El E con el subíndice son vectores unitarios. ¿Ya? Ese es el campo. ¿Qué necesito que ustedes hagan? Que obtengan el flujo eléctrico en una cara determinada. Profesor, ¿qué significa eso? Para ello vas a recurrir a la ley de Gauss. Una forma de escribirlo era divergencia, ¿no? Pero la divergencia sabes que es flujo. Y el flujo, señores, es una cantidad escalar que queda definido por el campo eléctrico por diferencial de superficie. Ahí está. Entonces, ya les estoy dando el campo en coordenadas cilíndricas.
¿De dónde sale el diferencial de superficie? Lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué faltaría? Que yo les diga en qué cara tienen que caer el flujo. Entonces, número 1, escriban por favor la forma que tiene el campo eléctrico. Rho, vector unitario, ¿no? Radial, más Rho a la 2, vector unitario phi, más la dirección en K, que sería Z. ¿Qué más deben escribir ahorita en su cuaderno? Hallar el flujo. Me está olvidando. En este curso solamente vamos, como exámenes, vamos a tomar parcial y final. Y no va a haber PC1, PC2, ¿ya? Lo que se va a considerar son los aportes que ustedes realicen en clase y las tareas. ¿Ya? Algunas tareas van a ser exposiciones en grupo, ¿ya? Porque ustedes son regular de alumnos. ¿Ya? Entonces, sí hay que trabajar en equipos, ¿ya? Entonces, las únicas evaluaciones escritas van a ser el parcial y el final. El resto va a ser de las tareas que ustedes vayan haciendo durante las sesiones y también las exposiciones que les voy a ir asignando. ¿Ok? Entonces, por clase, se supone que ustedes deberían tener una participación. Una de ellas sería la que estoy escribiendo ahora. ¿Ok? Ya, entonces, ¿ya copiaron? ¿Me avisan, por favor? Solamente faltaría definir en qué cara tienes que hallar el flujo. ¿No está? A ver, entonces, volviendo a la figura, ya, necesito que obtengan el flujo eléctrico. Sí se ve el mouse, en esta cara de acá. Esa es la cara que yo necesito. Me digan cuánto flujo o cuántas líneas de cambio eléctrico están pasando solamente por esta cara. Nada más. ¿Ok? Obviamente lo vas a tener como diferencial. La integración eso después, pero esta es la base. Primero necesito que obtengan el diferencial de flujo. Si ya tienes el diferencial de flujo, ya el resto es más fácil. Consulta. El diferencial de flujo que estoy señalando ahora, ¿qué vector unitario va a tener? ¿Radial, angular o z? Ah, está, perfecto. Muy bien. Tiene la dirección radial. ¿Qué más? Como es un producto punto, ustedes deben de recordar sus cursos de cálculo vectorial. Quiere decir que hay una componente que debe quedar viva de acá. Acá tienes ρ, tienes phi y tienes k. Como es un producto escalar, ustedes ya saben multiplicar. ¿Ok? Hay componentes que se van a eliminar. ¿Ya? Entonces, esto no me va a quitar ni 5 minutos. ¿Dónde lo vas a subir? A la carpeta que ya hemos estado compartiendo. ¿Ya? Entonces, a ver, empiecen por favor. Solo necesito que escriban el diferencial de flujo y lo envíen a la carpeta. ¿Ya? Unos 5 minutos, por favor.
Allá, tienen que subirle la carpeta del curso, muchachos, que ya hemos compartido la clase inicial. No sé si tienen el enlace, no para pasárselos nuevamente. No, Eh, bro. a ver, la idea es que ustedes suban sus archivos, no importa si está bien, está mal, ya les mencioné que tienen licencia de equivocarse, olvidarse, pero la idea es verificar dónde, ¿no? Dónde se están cometiendo los errores. Por eso necesito que todos lo carguen. Obviamente por tiempo no nos va a alcanzar a revisar de todos, pero de forma aleatoria pues elegiré unos dos de repente, ¿ya? Entonces, a ver, voy a compartir el enlace un momento.
Ya, listo, muchachos, vamos a continuar. Ya he estado revisando algunos que han estado enviando. Perfecto, muy bien, muy bien. Esa es la idea, ¿no? En simultáneo, es una ventaja de esta modalidad. Por acá. A ver, hasta el momento, muy bien. Han colocado sus apellidos, sí, sí, como referencia. Así va a constar la participación. Y bueno, como observan, sale la hora y todo. ¿Ya? A ver, algo veloz. Muy bien, este es el diferencial de superficie. A ver, diferencial de superficie. eh, ya. Perdón, no se ve el mouse acá. Ya, a ver, rápidamente vamos a descargarlos. Bueno, de acá nomás. A ver, ha colocado muy bien. Si es RAW o... Claro. No se olviden que al momento de realizar la multiplicación escalar o el producto punto, cuando tú multiplicas, por ejemplo, el unitario X con el unitario Y, como son perpendiculares, ortogonales, ¿no? Módulo uno, esa multiplicación escalar es cero, ¿no? Quiere decir que solamente cuando multipliques la misma componente, en ese caso, el unitario Y, por el unitario Y te da 1. Las demás combinaciones son cero. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deberían verificar y eso es lo que ha hecho su compañero. Entonces, al multiplicar de forma escalar, como ya sabes que el vector superficie tiene una componente radial, solamente, ojo, solamente importan esas componentes que tengan la misma dirección. Por lo tanto, la componente phi del campo y la componente k del campo desaparecen. Por ello, que acá sale ρ multiplicado por ρ diferencial de phi diferencial de z y listo. Tenemos entonces que el flujo en esa cara, ¿no? En la cara cuya dirección es radial, va a estar en función de quién, de ρ y estos dos diferenciales, phi y diferencial de z. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué faltaría? Bueno, faltaría colocar acá el diferencial, ¿no? Debería ser un diferencial de phi, porque si a la derecha tienes diferenciales, a la izquierda debe ser también diferenciales, ¿ya? Entonces, faltaría solo el diferencial de phi, y si tú deseas calcular el flujo en esa cara, ¿qué necesitarías? Los límites de integración. Nada más. Necesitarías saber el z de dónde a dónde va, como es un cilindro, digamos desde 0 hasta una altura de 2, ya tienes el z de 0 a 2. El phi, de repente no quieres toda la vuelta, de repente quieres un cuarto de vuelta, entonces colocarías de 0 a 90 o de 0 a pi medios. Y en el caso de ρ, eso es constante, ¿no? Deberían decirte exactamente cuál sería la distancia de ρ. Con esos datos ya puedes calcular el flujo en toda esa cara. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está muy bien. Por acá igual, producto, muy bien. Acá igualito, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Entonces, lo podemos escribir de esta manera. Solamente quedan las componentes que tienen la misma dirección. Ya, esa es una ventaja de producto escalar. Ya, muy bien. Excelente. Excelente, excelente. Dirección radial, diferencial de phi. Perfecto. Así es. Sí, sí, sí. Ya. Acá hay una observación. Ya, al colocar diferencial de phi, ya les había comentado que es una magnitud escalar. Magnitud escalar que viene de multiplicar de forma escalar dos magnitudes vectoriales. Ojo, diferencial de phi es escalar. ¿Cómo se obtiene? De un producto escalar. Y el producto escalar viene a utilizar dos vectores. Quiere decir que el diferencial de flujo no debe tener vector unitario. ¿Ya? Entonces, lo único que ha faltado acá es eliminar el vector unitario radial.
¿Ya? Esa sería la única observación en esta solución que envió su compañero. ¿Ya? Y la última, de Malky. A ver, diferencial. Ah, perfecto, ya. El vector diferencial. Ok. Acá estaría faltando un R. Y si el vector diferencial tiene la dirección realidad, por lo tanto, ya. Ok, ok, ok. Ya, pero ha faltado, creo, esto, ¿no? R, a ver, esto sí está bien, diferencial. Ok. A ver, ¿cómo ha puesto acá? Ah, ok, ya, sí, sí, sí está bien, ya se entendió la figura. Ya, está perfecto. Al final sí lo ha puesto, ¿no? El diferencial radial, diferencial de phi, diferencial de z. Perfecto. Ya está. Muy bien. Creo que ya ha quedado clara esta parte. Eh, ya. Entonces, entenderán, muchachos, que por temas de tiempo, ¿no? De acá ya no se van a recibir, pues porque la solución ha sido cortita, como se han percatado. Ya mientras yo os voy explicando, alguien puede escribir y enviarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta eso también, ¿ok? Los temas de los tiempos. Listo. ¿Tienen alguna consulta respecto a los diferenciales de área? Si lo has hecho para coordenadas científicas en esféricas, es igualito. Bien, entonces eso sería respecto a los diferenciales de superficie. Ojo que esto se puede generalizar para cualquier sistema de coordenadas curvilíneas, pero que sean ortogonales. Uno puede elegir su sistema, puede ser toroidales, elipsoides, etc. ¿Ya? Lo más común es cartesianas, esféricas y cilíndricas. A ver, y una última. En coordenadas esféricas, creo que está en la parte superior. Acá está. ¿Ya? Nos faltaría ver entonces en coordenadas esféricas. Si es que no lo tienes, apunta en tu cuaderno, bueno, esta es tu oportunidad. Escríbelo, por favor. Diferencial de línea en coordenadas esféricas, ojo. Diferencial de R, diferencial de teta y diferencial de phi. Ya, escriban eso, por favor, si es que no lo tienen.
Ya está. A ver, vamos a compartir una imagen un ratito. Ya. Un minuto, por favor, muchachos, disculpen, un minuto.
Ya, listo, muchachos, disculpen. A ver, estoy compartiendo dos imágenes, ¿ok? Relacionadas a las coordenadas esféricas, que nos va a ayudar tanto para establecer las direcciones y también para determinar las superficies. Ya, algunos pues ya lo han visto esto en cálculo vectorial, ¿no? Entonces de repente ya es un poquito más fácil. Igual, igual que en coordenadas cartesianas, necesitamos solamente los vectores unitarios. ¿Qué se cumple con los vectores unitarios? Todos ellos son perpendiculares y los módulos de cada uno de ellos vale 1. Un momento. Creo que esto se ha colgado un ratito. A ver, voy a cambiar de aplicación. Vamos a llevarlo a Snaggy. Ya, creo que acá mejor. Ya está. Sí, sí se ve. Bien, entonces en coordenadas esféricas tenemos la componente radial, la componente teta y la componente phi. ¿Ya? Dependiendo del texto, generalmente el teta es el que va desde el eje Z positivo al eje Z negativo. Significa que solo puede tomar de 0 hasta 180 grados. Eso sería respecto a teta. Y en el caso de phi, es el que barre en el plano XY. Ese phi sí puede dar una vuelta completa de 0 hasta 2pi. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, teta de 0 a pi y phi de 0 hasta 2pi. ¿Qué más? Yo puedo escribir el vector, un vector cualquiera, ¿en función de qué? En función de sus componentes. ¿Ya? Eso lo puedo observar por acá. La componente radial, componente teta y componente phi. Listo. Esas son mis componentes. Así de sencillo. Ahora, con esa idea, puedo calcular el área de cualquier superficie. Cualquiera. Nosotros sí hemos visto cómo hallar en coordenadas cilíndricas. Acá es igualito. Por ejemplo, miren la dirección. La componente radial y no, la componente radial es igualita que la anterior. Sale desde el centro, se aleja o bien ingresa. Saliente, siempre que es saliente. La componente phi, si te has percatado, es como la componente angular. ¿No es cierto? Es la componente angular en XY. Y la componente teta, mira, la componente teta es como una componente también angular, pero en otro plano. Todos ellos forman 90 grados. Esa es una característica de esos vectores unitarios. Entonces, siguiendo esas direcciones, yo voy a pintar una zona muy especial, que sería la siguiente. Listo. Señores, acabo de pintar la zona en color verde. Es una cara de una esfera. La misma dinámica. Esa cara no lo puedo tomar como un rectangulito, si hablamos en términos diferenciales. Para hallar esa área necesito este diferencial y necesito este diferencial. ¿Y qué más necesito saber? La dirección. Necesito saber la dirección de ese vector. Y esa dirección va a quedar determinado de la siguiente manera. Un ratito, ya queda determinado por la flechita, vamos a cambiar de color, en color azul. Ya está. Entonces, la consulta del millón sería, ¿qué vector unitario voy a utilizar para describir ese diferencial de superficie? Voy a colocar acá diferencial de superficie. Listo. A ver, primero una pista. Necesito conocer ese diferencial de superficie, que obviamente pues, es un vector.
Ahí está. Vector superficie. Ya, listo muchachos, igualito. ¿Cuál sería la dirección de esa vector superficie? Así es, muy bien, ¿no? Dirección radial, perfecto, sale de centro, así es, listo, ya está. Ah, ya. Quiere decir, quiere decir que la dirección de este vector superficie es esta de acá, la que indica su compañero. Por lo tanto, yo debo de utilizar, ¿qué vectores ahora? ¿Qué componentes, perdón? Debo utilizar la componente phi y la componente teta. Esas dos componentes son las que van a armar el largo y el ancho. Consulta. La componente que estoy dibujando ahorita con una flecha roja, líneas punteadas, ¿es el diferencial de phi o es el diferencial de teta? ¿Phi o de teta? ¿Cuál sería, muchachos? La que está en líneas punteadas rojas, ¿ah? Solo hay dos opciones. O es diferencial teta o es diferencial de phi. A ver, teta. Claro, así es. Sí, 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 tienes razón. Muy bien, es diferencial de teta. Excelente. Quiere decir que la otra componente va a ser diferencial de phi. Y listo. En un área solo necesitas conocer las bases. Base, altura o largo y ancho. Nada más. Entonces, como ya sabes cuáles son esos diferenciales, ¿cuál es la siguiente etapa? Ah, ya, la siguiente etapa, entonces va a ser, como ya tengo mis apuntes a la mano, ¿no? Voy acá. Diferencial radial. ¿Cuál es? Este es el diferencial radial. Ah, ya. Diferencial de teta. ¿Cuál es el diferencial de teta? Solamente lo que estoy pintando en color azul. Ese es el diferencial de teta. O mejor dicho, para que se entienda. De repente lo he dicho mal. Es la componente de teta del diferencial de línea. Esto de acá, ¿qué cosa es? Es la componente phi del diferencial de línea. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Una cosa es el diferencial de phi y otra cosa es la componente phi del diferencial de línea. ¿Ok? Entonces esto de acá, de repente puedes escribirlo así. ¿Ya? Es la componente phi del diferencial de línea. Eso sería la componente teta del diferencial de línea. Y esto de acá sería la componente radial del diferencial de línea. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio anterior, o en la imagen anterior, ya sabemos que esta era la dirección de la superficie. Por lo tanto, yo necesito utilizar, esta va a ser el largo y este sería el ancho respectivamente. Al revés, a la final necesito solo la multiplicación. Entonces, estaría en este caso. Este sería el resultado del diferencial de superficie cuyo vector es radial. Y listo, el resto hay que operar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Muy similar al anterior ejercicio. Voy a colocar un campo. Disculpen, voy a colocar un campo, pero no necesariamente eléctrico, ¿no? Vamos a decir que sea un campo magnético, porque la idea es la misma, muchachos. La idea es la misma. Puede ser campo eléctrico o magnético. Al final, el flujo es el campo por un diferencial de superficie. Nada más. A ver. Entonces, vamos a colocar una función. Sigue parpadeando esto, ¿no? ¿Alguien sabe por qué sea esto? ¿Será por muchas ventanas? En Snaggy no sé si hay para dibujar un ratito. No hay lápiz acá. No, tampoco hay acá. Esto, no, tampoco.
Ya, entonces un ratito. Voy a escribir la ecuación y luego les comparto, ¿ya? Un ratito. A ver, sería campo magnético, o sea, B. Un ratito, ahorita les comparto. Tiene la siguiente forma. A ver, acá sí es R, ¿ya? Vamos a colocarlo de esta forma. Este sería radial. Y finalmente el de teta. Ya está. A ver, copien por favor. Esta va a ser la función que van a utilizar para el campo. ¿Ya? Entonces, el dato es el campo magnético, o la inducción magnética, o simplemente la densidad de flujo magnético. A ver, voy a pegarlo en el Snaggy. Perdón, perdón. Ahorita voy a pegarlo en Snaggy. Ya está. Ya. Entonces, señores, esa sería la función que van a utilizar. Es el campo magnético, inducción magnética, tanto en la componente radial, componente phi, en la componente teta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser el área que ustedes van a utilizar para evaluar? Es la siguiente. Ya, vamos a cambiar de área. Ver todo esto. Y el área elegida va a ser la siguiente. Ya, a ver, va a ser todo el área que voy a pintar en color amarillo. Ya está. Entonces, todo el área que está en color amarillo va a ser el área que vas a utilizar como referencia. Ese va a ser tu diferencial de área. Y el campo que vas a utilizar es el que estoy compartiendo ahorita. ¿Qué necesito que obtengas? El diferencial de flujo magnético. Nada más. Eso es lo que necesito que hagan y que lo carguen también a la carpeta del curso, ¿no? A la carpeta de esta sesión. ¿Ok? Bien, señores, ¿tienen alguna consulta? ¿Cuál área era, profesor? Voy a mostrar de nuevo. Sí, el área que está en color amarillo. Y, a ver, como para que integren un poquito, les voy a asignar unos valores también. ¿Ya está? Ese es el área de amarillo. Y vamos a colocar acá algunos valores. R, si es que amerita, a ver un ratito. Vamos a hacer con phi. Paso de phi. A ver, phi. Que sea pi. ¿Sí entienden, no? Phi. Y
caso de teta. Vamos a colocar pi medias. Ya. ¿Qué significa esto? Que ya me tiene que decir cuánto vale el flujo, ¿no? Si acá dice phi igual a pi, ¿no es cierto? Quiere decir que va de 0 a pi. Igual para teta. Si teta dice pi medios, se entiende que va a ser de 0 hasta pi medios. Si es el caso donde tienes que integrar respecto a r, entonces tus límites serían de 0 hasta 2. ¿Ya? Entonces quiere decir que en esta oportunidad ya el valor del flujo, ¿ok? Ya es un valor numérico. La unidad del flujo magnético, ¿cuál es? El Weber. Entonces, tienes que decir cuánto sería el flujo magnético que atraviesa esa superficie en color amarillo. ¿Ya? Eso es lo que les estoy pidiendo. Bien, igual, 5 minutos. ¿Tienen alguna consulta antes de empezar? Bueno, entonces inicien, por favor.
Ya, a ver, señores, vamos a revisar un momentito. A ver, entonces vamos a revisar hasta Domínguez, ¿ya? Diferencial, no, ¿qué hemos dicho? La cara en color amarillo. Ya, la cara en color amarillo, ¿qué dirección va a tener? No puede ser la radial, ¿no? La anterior sí era radial. La cara en amarillo sería en dirección de phi, ¿no es cierto? Debería ser en dirección de phi. ¿Ya? Entonces, bueno, acá ya cambiaría todo, pues, ¿no? A ver, por acá Cuevas. A ver, dirección radial. ¿Por qué han utilizado la dirección radial? No sé si no han estado atentos a la indicación. No, A ver. profesor, ese creo es del anterior problema, del anterior ejercicio. Ah, del anterior. Ah, ya, ya. Porque acá veo, a ver, acá veo E y acá veo B. Se supone que este es ya del último ejercicio. Nuevamente, el flujo no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, ¿ya? No sé por qué acá han puesto diferencial de B y están utilizando ρ y z. Creo que han querido fusionar el anterior ejercicio. No sé por qué pasa eso. Ya, entonces no sé si les ha faltado tiempo o qué ha pasado. A ver, me avisan por favor, ¿les falta tiempo entonces para terminarlo? Porque no han enviado. Esto es pasado ya. Ya esto está fuera de tiempo, ¿ah? Demasiado fuera de tiempo. No, ya no se considera, pues. A ver, por acá. Ah, mucho mejor. Otra cosa, ¿no? A ver, vector diferencial, claro, muy bien, diferencial, sí, sí, sí. Y una observación, como ha colocado su compañero acá, técnicamente sí debe ser un vector negativo, ¿ya? Porque la dirección positiva, a ver, vamos a descargarlo. Porque sí ha hecho una muy buena observación. A ver, voy a tomar mejor una captura. Ya, ahí quedó. Ya está, vamos a verlo en está aquí. Ya, muy bien. Entonces, revisaremos con detalle lo que ha enviado su compañero. Y bueno, de repente no sé muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La flecha azul. Ya, demasiado. Ya. A ver, esta flecha que está en color azul establece el vector unitario phi. O sea, en esa dirección son los positivos. En esta dirección es la componente, bueno, el vector unitario radial. Cuando sale es positivo. Si el caso fuera una cara que va hacia adentro, esta sería la dirección del unitario y sería negativa. Y por último, esta sería la componente teta. Esas flechitas de color rojo son las direcciones positivas. En el caso anterior, el vector superficie sería la flecha que estoy dibujando. Como se está percatando,
está en el eje phi, pero es opuesto. ¿Ok? Acá está. Entonces, el área solicitada es el área en color amarillo. Por lo tanto, su vector superficie, o el vector unitario, es la flecha en color azul, que es opuesta a la de phi. Es por ello que su compañero lo ha colocado de esta manera, a de phi. Entonces, si yo utilizo la componente, perdón, el unitario phi, quiere decir que necesito la componente radial y la componente teta, ¿de quién? Del diferencial de línea, que asumo debería ser todo esto de acá. Siguiente etapa, flujo magnético. Claro, el diferencial del flujo magnético va a ser igual al campo magnético por un diferencial de superficie. Listo, hasta ahí es todo excelente. Esta es la forma del diferencial de superficie. Solo una observación, ¿ya? Para que esté correctamente escrito este par ordenado, debe diferenciarse con una coma, ¿ya? Porque si yo escribo por acá, por ejemplo, 2, esto es muy grande. 2,5,7. Y obviamente esto con paréntesis. Ya, imagínate que sea en el plano, ¿ya? Aparentemente eso sería 2 en el eje X, 5 en el eje Y. Pero yo puedo pensar que eso es 2,5 o 5 medios, es un decimal, ¿no es cierto? Entonces, para diferenciar o separar componentes, si escribes con paréntesis, se debe colocar punto y coma. Y con eso ya cero confusiones. ¿Ya? Por eso hay una serie de reglas. ¿Ya? De ahí todo está perfecto. Entonces, eh, muy bien el diferencial de superficie, 0, 0 para teta y solamente queda la phi. Excelente. Como ya tenemos los diferenciales, tengo un diferencial de flujo, que en verdad es un integral doble, porque veo que está cambiando tanto el diferencial de teta y el diferencial de R. Entonces, ellos son los que debo integrar. Acá phi es pi, perfecto. Muy bien. En este caso, ¿cuál es lo importante? El signo. Ah, ya. ¿Qué significa eso? Que las líneas en esa cara están ingresando. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, si yo analizo esta cara amarilla, y esta es la clave del ejercicio, mi conclusión, ¿cuál sería? Ah, ya, quiere decir que el flujo en esa cara es negativo, y eso significa que las líneas de campo en esa cara están ingresando. Ese es el corazón. Yo necesito saber eso. Si fuera positivo, ¿qué significa? Que el campo magnético y el área son paralelos. ¿No es cierto? Tiene sentido. El campo magnético y el área son paralelos, pues es positivo. Pero el vector superficie ya se han dado cuenta que es saliente, pero el campo no. Por eso es que les ha salido negativo. Entonces, en este caso, mi conclusión sería que las líneas de campo en esta superficie están ingresando. ¿Ok? Bien, muchachos, hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, profe, yo también mandé mi solución. Ah, ok, ok. A ver, vamos a... Un ratito. Ya, entonces vamos a considerar hasta Juan, ¿ya? Hasta Juan Chávez. ¿Ya? Tenemos que manejar también esto de los tiempos, ¿ya? Entenderán, pues de repente uno hace su esfuerzo 5 o 10 minutos y luego en media hora recién alguien quiere enviar su solución, ¿ya? Entonces eso también tenemos que manejar, ¿ya? No se olviden, por favor, solamente tenemos 2 evaluaciones escritas, parcial final. El resto de notas de PC yo las voy a reemplazar por sus tareas, ¿no? Que son aportes, el formulario que ustedes ya han realizado. Y la siguiente clase debemos hacer lo siguiente. Pedirles a ustedes que realicen un ejercicio de hallar el campo eléctrico para una superficie infinita. Yo creo que no tendría mucho sentido porque eso ya lo vieron en
electricidad, magnetismo. ¿Qué suelo pedir en los ejercicios cuando la modalidad es virtual o remota, perdón? Gráficas. Generalmente en un examen tú hayas solo un punto, un puntito no nos sirve. No puedes analizar nada con un punto. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de acá en adelante? Por si acaso, para todo el curso, es que ustedes utilicen las herramientas matemáticas. Por ejemplo, yo veo acá el campo electrostático en el eje Z. ¿Ok? Normalmente en un examen te pide hallar el campo Z igual a 2. Reemplazas y listo. Nuevamente, un punto no me sirve de nada. ¿Qué les voy a pedir o qué suelo pedir en los exámenes? Que ustedes elaboren gráficas del comportamiento del campo. Por ejemplo, esta ecuación me dice que el campo depende de quién, de Z. Entonces, voy a graficar Z y acá, ¿qué colocaría? La intensidad del campo. Entonces, lo que yo necesito que ustedes sepan es cómo se comporta el campo a lo largo del eje Z. Entonces, de repente decae, de repente sube, crece, de repente crece más rápido, de repente es lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones matemáticas que ya están escritas. O sea, no tendría sentido pedirles lo mismo. Más en esta modalidad virtual. No tendría sentido. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes necesitan es analizar cómo se comportan las diversas magnitudes, ya sea vectoriales o sea escalares. Si son vectoriales, en este caso, mira, solo es en Z. Entonces está bien esta gráfica. Pero van a haber casos donde necesitamos, por ejemplo, una malla. ¿No? Por ejemplo, este es el eje X, el eje Y, y yo necesito saber cómo es el campo en un punto determinado. Entonces, bueno, lo más común sería en MATLAB, ¿no? Con tu código de colores, paleta de colores, y acá, en función al color, va a aparecer la intensidad. Quiere decir, ya, en esta zona, por ejemplo, hay mayor campo magnético, por decirlo así, que en la zona que estoy pintando ahorita. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que yo le voy a solicitar como tareas. ¿Ok? ¿Qué más? Con la siguiente sección, que ya en un momento voy a empezar, les había indicado que esto de superficies ya hemos visto en clase. ¿Ya? Entonces ustedes no se pueden quedar. Con ellos vamos a ver un poquito más de un ejercicio 2 de área y luego pasaremos a ver todo esto de acá. ¿Ya? Entonces, para que ustedes no se queden, vayan revisando y tengan también su formulario ya de campos conocidos, ¿no? De un plano infinito cargado. Son cosas que ya se han calculado y uno ya sabe de dónde sacarlo. ¿Ok? Bien, señores, entonces nos quedamos hasta acá. ¿Ya? Y bueno, por esta vez no dejaremos tarea. Sí les pediría nada más de que revisen, ¿ya? Porque vamos a estar avanzando, avanzando y van a haber tareas. El que se queda, pues bueno, de modo, ¿ok? Los que no participen, se entiende que la nota de PC sería 0, ¿ok? Si el alumno tiene alguna dificultad, avisen a sus compañeros. ¿Qué tiene que hacer? Me tiene que escribir. Profesor, disculpe, yo tengo clases, aunque es raro porque es el horario que ustedes han escogido. Me envía captura de pantalla y su reporte. Ya, no puede asistir. Pero no significa que porque no asista ya no va a hacer nada, ¿no? Entonces me escribes y tiene que dar una solicitud. Profesor, la clase con ustedes hasta las 12, yo no puedo asistir, sin embargo, después del almuerzo ya quedo, ¿no? Me libero, entonces voy a hacer la tarea. La tarea se supone que son de 5 o 10 minutos, que es lo que ustedes han hecho. Obviamente no le puedo dejar lo mismo, porque si no sería guiarse lo que ustedes han enviado, escribirlo y ya está. ¿Ok? Entonces necesito que esos alumnos que no puedan asistir escriban por qué no pueden asistir y también planteen una alternativa para considerarles participación y no se vean perjudicados en sus tareas. ¿Ok? Bien, muchachos, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo correcto, profe. Ya, bien, muchachos, muchas gracias. Entonces vamos a quedarnos hasta acá. Desde la siguiente sesión, olvidaba, les voy a pasar, bueno, mejor dicho, voy a pasar asistencia, ¿ya? Por el momento voy a considerar pues que todos han asistido, ¿ya? Por tema de las dificultades que tenemos con el curso. Ya, estoy tomando captura. Ya, ahora sí. Entonces, desde la siguiente semana ya tomaré asistencia. Listo, señores. Muchas gracias. Nos quedamos hasta acá. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Profesor.